se llama tumor pulmonar. Vimos las posibilidades en cuanto a que sea benigno, sea maligno. Vimos las características para diferenciar desde el punto de vista de la imagen diagnóstica. Y nos dimos cuenta que el 40% de los nódulos van a ser tumores malignos. Y de estos, el carcinoma del pulmón es el más frecuente de los tumores malignos del pulmón. El carcinoma del pulmón, ustedes conocen que va muy asociado al hábito del tabaquismo. Se presenta en personas mayores de 55, 60 años. Es el tumor que más frecuentemente condiciona la muerte en los humanos. Es el de mayor mortalidad, seguido de el carcinoma hepatocelular. Siempre se me ha hecho curioso. Son dos tumores asociados a vicios del humano. Uno es el fumar, el otro es el tomar alcohol. Y que entonces, pues se podría evitar un gran número de muertes disminuyendo el consumo, por un lado el tabaco y por otro lado el alcohol. Con respecto al tabaco se ha estado haciendo mucho desde que yo tengo memoria. Cuando yo era niño las personas fumaban demasiado. Estaba permitido fumar en cualquier lado, hasta en los aviones. Veía que algunas personas con el mismo cigarro que estaban usando en ese momento encendían el otro. Y eso ha disminuido importantemente en base a campañas de concientización, campañas de prohibición, o sea, está prohibido fumar en lugares cerrados. Pero pues no falta, y ahí mismo en la Facultad de Medicina me ha tocado ver que hay fumaderos, ¿no? Se aburren y se van a algún lugar a fumar. Sí. Bueno, quiero decirles que sí ha disminuido la incidencia de carcinoma del pulmón con el transcurso de los años. Se ha incrementado en países subdesarrollados porque en la medida en que tienen mayores posibilidades van adquiriendo el vicio del tabaquismo. Ya vimos que el nódulo pulmonar solitario es una lesión frecuente a nivel del pulmón, y que pues tenemos que hacer la diferenciación. El hecho de que el paciente sea fumador crónico lo pone en una situación de muy alto riesgo para que sea una lesión maligna. Nódulos pequeños, entre 6 y 8 milímetros, habrá que darle seguimiento. Y les decía que ya hay guías establecidas en cuanto a la práctica médica para ver cómo vamos a seguir a esos pacientes. Y el método definitivamente va a ser mediante la tomografía computada. Hay toda una clasificación de estos nódulos desde el punto de vista de la tomografía que se sale en los alcances del curso meternos a revisar. Pero bueno, en sus clases de patología vieron la clasificación histopatológica de estos tumores, que pues es obvio que desde el punto de vista radiológico no vamos a poder decir mucho, a excepción de que si el paciente está cursando con un carcinoma de tipo epidermoide, que más frecuentemente va a ocurrir hacia la vía aérea, va a ser de tipo central hacia las regiones ciliares, a diferencia del adenocarcinoma del pulmón, que habitualmente va a ser de localización periférica a nivel parenquimatoso. Pero por lo demás, pues el carcinoma de células pequeñas podríamos verlo como una área de consolidación, al igual que el carcinoma bronquial alveolar. Pero les vuelvo a repetir, hacer una diferenciación desde el punto de vista histopatológico no va a ser posible. Aquí tiene un dibujo esquemático de la imagen del nódulo pulmonar solitario de tipo maligno. Decíamos que es una lesión que va a ser radiopaca
o hiperdensa, si lo vemos en rayos X o en la tomografía computada, esa lesión hiperdensa va a tener forma ovoidea o circular, pero sus contornos van a ser irregulares. Va a tener estas espiculaciones que implica la reacción desmoplástica que se está generando. Y bueno, su crecimiento, como ya veíamos, va a ser en meses. Aquí tenemos una radiografía posterior del tórax. Es importante recordar que los pacientes fumadores crónicos, pues aparte van a desarrollar enfisema pulmonar y ya conocemos cuáles van a ser las características desde el punto de vista radiológico del paciente con enfisema pulmonar, ¿verdad? Pulmones hiperlúcidos, con diámetros torácicos incrementados, semidiafragmas abatidos, etcétera. Y estamos viendo una nodulación única, localizada hacia la región basal del pulmón izquierdo. No tiene calcio, importante, ¿verdad? En la diferenciación, no tiene calcio. Y sus contornos tienen algunas espiculaciones. Obviamente es una nodulación bien definida. ¿A qué llamamos bien definida? Bueno, se puede diferenciar fácilmente de una zona de consolidación pulmonar, en donde los contornos van a ser completamente mal definidos, irregulares, pero aquí los contornos van a ser irregulares, pero de aspecto especulado, con algunas especulaciones, como veíamos en el dibujo esquemático aquí. Aquí tenemos otro paciente. Otra vez vean las características de la lucidez de los pulmones, ¿sí? Pulmones hiperlúcidos, una radioopacidad ovoidea única, localizada hacia la región basal del pulmón izquierdo, no tiene calcio, tiene contornos espiculados, vean estas prolongaciones que tiene, ¿sí? ¿Qué medirá? 3 centímetros, y su crecimiento ha sido lento en meses. Características, pues, de un nódulo pulmonar solitario maligno. Tenemos un acercamiento para ver los contornos, miren, ¿sí? Estas espiculaciones que tiene en la periferia, que es el signo que les decía de la corona radiada o corona de espinas. Y, importantemente, el no ver calcio. La presencia de calcio, otra vez, nos orienta a que sea algo benigno. Esto no tiene calcio. La primera posibilidad en un paciente con enfisema pulmonar agregado es de un tumor maligno del pulmón. Sí. Bueno, aquí tenemos otro paciente. Nuevamente vean las características de los pulmones. Pulmones hiperlúcidos, una tumoración, ya mide más de 3 centímetros, radio opaca, de contornos irregulares, espiculados, es de tamaño grande. Les decía que pues ya van a crecer esos tumores, ¿sí? Hasta hace poco tiempo, la única posibilidad de tratamiento para estos pacientes era cirugía, y cirugía muy extensa, ¿no? Hoy día han aparecido algunos medicamentos quimioterápicos que se están utilizando y han estado prolongando la sobrevida de estos pacientes. No los van a curar, pero sí les dan una sobrevida con cierta calidad, pero no son sensibles a radioterapia y no eran sensibles hasta hace poco tiempo a quimioterapia. La única posibilidad era quirúrgica. Otro paciente, un tumor más grande, ¿sí? Vean que está bien definido, no es un área de consolidación como tal. Tiene contornos espiculados en relación pues a un tumor pulmonar maligno. Ya se dan cuenta que está disminuyendo el volumen del pulmón, ¿sí? Y pues llega a haber tumores demasiado grandes, ¿no? Les decía que hasta hace poco tiempo que aparecen medicamentos quimioterápicos que van a poder actuar sobre estos tumores. Pues lo único que se hacía era ver evolución porque no había nada que hacerles, ¿sí? Ver evolución y tratar de darles una mejor calidad de vida. Un lugar donde tiene especial
interés con respecto a los tumores malignos del pulmón en la región apical del pulmón. Cuando ocurre en la región apical, pues va a afectar otras estructuras óseas, el nervio frénico que viene descendiendo por ahí para ir a inervar el diafragma y condicionar parálisis diafragmática. Siempre que veamos elevado un diafragma, tenemos que voltear a ver la región apical del pulmón porque puede haber un tumor ahí. Un señor de apellido Panquast describió estos tumores en la región apical y también se le conoce como tumor de Panquast cuando está ocurriendo hacia la región apical. Es raro que por contigüidad, o sea, porque estén adyacentes a la pared torácica, afecten costillas o otras estructuras óseas. Cuando están en la región apical, es frecuente que afecten las costillas. Les decía que el estudio ideal para valorar a estos pacientes definitivamente va a ser la tomografía computada. Es mucho más sensible a pequeñas diferencias de densidad, más sensible a detectar pequeñas calcificaciones que estarían cambiando la posibilidad en cuanto a benignidad o malignidad y nos permite un buen seguimiento de los pacientes. Aparte, como vamos a ver en un momento, nos permite guiar el paso de agujas para tomas de biopsia percutánea. Vean en la ventana para pulmón, aquí está la tumoración y ven las especulaciones que veíamos ahora más claramente, como se veía en el dibujo esquemático. Hay una reacción desmoplástica alrededor, no hay áreas de consolidación como tal, y es entonces un nódulo pulmonar solitario con características de malignidad. Aquí vemos otro. Estamos viendo una anulación pulmonar solitaria. Analizamos con ventana para pulmón. Ya ven los bordes especulados que tiene. ¿Sí? La reacción desmoplástica que está ocurriendo alrededor. Una paciente, sexo femenino, una tumoración hacia el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Estamos viendo sus contornos un tanto irregulares. Vean las especulaciones que tiene cuando utilizamos ventana para pulmón. No tiene calcio, características pues. Y en esta paciente, pues al revisar las estructuras óseas, que ya sabemos que la tomografía computada no lo permite hacer bien, estamos viendo esta lesión. Vean la densidad normal de la vértebra, con algunos osteofitos en la periferia, y aquí hay una lesión de menor densidad. Está destruyendo la vértebra, está disminuyendo la cortical, adelgazándola. Vean que se está metiendo al canal espinal. ¿Y qué está dentro del canal espinal? Pues está la médula espinal, que pues no es el mejor estudio para verla, pero aquí alcanzamos a ver esa médula cómo va a estar comprimida por el tumor que se está metiendo. Es la misma paciente con un tumor en el pulmón. Esto corresponde a lesión metastásica. Por otro lado, estamos viendo la pleura. Vean aquí la pleura. ¿Sí? Hay líquido de raya pleural y discretamente engrosada la pleura. Vean del lado derecho, está normal. Aquí en el lado izquierdo hay líquido de raya pleural. Entonces es mucha información la que nos va a proporcionar la tomografía computada que pues definitivamente no podríamos estar analizando en en las radiografías del tórax. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la tomografía computada de otro paciente. Vemos una tumoración. Ya vieron los contornos irregulares, un tanto especulados. Es única, no tiene calcio. Ya vimos que es de origen pulmonar. Siempre van a tener contornos irregulares, especulados, como lo estamos viendo aquí, cuando son de aspecto maligno. Y ya hemos visto varios nódulos con estas características, pero
estamos bien ciertos de que es un carcinoma del pulmón, pues el oncólogo necesita esa certeza. Hoy día, para dar quimioterapia, antes para establecer pronóstico. Sí. Muy bien, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista radiológico? Bueno, podemos introducir una aguja para tomar una biopsia de este tejido. Idealmente vamos a introducir una aguja de corte en donde vamos a sacar un fragmento de ese tejido. Puede ser una aguja para aspirar células. La sensibilidad y especificidad va a disminuir importantemente a que si introducimos una aguja de corte. ¿Qué es una aguja de corte? Es una aguja gruesa que tiene una navaja que se abre y va a sacar un cilindro de tejido del grosor de la aguja. Habitualmente agujas de calibre 14 French, 16 French, ya nos dan un fragmento de tejido adecuado. Unas cuantas células, cuando se hace por aspiración, pues el patólogo tiene que hacer un trabajo más arduo y en ocasiones pues no encuentra células malignas. La tomografía computada nos va a permitir guiar estos procedimientos para establecer el diagnóstico histopatológico. Decíamos que son pacientes que tienen enfisema pulmonar, la mayor parte de ellos. Todos fuman, es raro el carcinoma del pulmón en alguien que no fuma, muy raro. Igual que es muy raro el carcinoma hepatocelular en alguien que no tiene cirrosis hepática. Bueno, todos van a tener enfisema pulmonar. La posibilidad de condicionar un neumotórax con el paso de una aguja, porque tenemos que atravesar el espacio pleural, es muy alta. Aquí estamos viendo este paciente con un nódulo pulmonar solitario, se le hizo una biopsia y alcanzan a ver aquí el contorno de la pleura separada, la pleura visceral y la pleura parietal. Creo que hay un acercamiento, ¿sí? Aquí está el acercamiento para ver el contorno de la pleura. Se le ha practicado biopsia y, y entonces se le condicionó un neumotórax. Es obvio que si estamos hablando de puncionar la pleura para llegar al pulmón, pues siempre habrá la posibilidad de un neumotórax y la mayor parte de los pacientes la van a hacer, pero son pequeños y la mayor parte de los pacientes no ameritan tratamiento. Pero vamos a tener que tomar estudios de control después de la biopsia para ver si se condicionó neumotórax y si es necesario tratamiento, colocarle una sonda de pleurotomía al paciente. Y todo esto, pues bajo la vigilancia mediante los estudios radiológicos. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto al nódulo pulmonar solitario maligno? Doctor. ¿Sí? Veíamos que si el paciente, pues, bueno, perdón, si el nódulo pulmonar tiene características de malignidad, se va a mandar a biopsia. Así es. Pero, y puede que la biopsia salga negativa porque no es seguro, pues no es absoluto. No es absoluto, pero es el mejor método que vamos a tener definitivamente. ¿Ok? Ajá, pero en caso de que no tenga características de malignidad, ¿hay posibilidad de que aún así sea maligno y estamos Bueno, cometiendo una biopsia? ¿cuál es la característica que más confianza nos da en cuanto a que sea benigno? La presencia de calcificación, ¿verdad? ¿Sí? Si tiene calcificación, ese paciente pues no va a biopsia. Es un granuloma calcificado. Y ya vimos que el 40% de los pacientes con nódulo pulmonar solitario van a corresponder a granulomas. El problema es ese 20% de nódulos benignos que no va a tener calcio. ¿Qué se hace? Le podemos dar un seguimiento. Y le decía, ya hay guías de cómo va a seguir usted a estos pacientes. ¿Sí? Inclusive en fumadores crónicos con ciertas características del nódulo, se va a recomendar hacer una tomografía computada
de baja dosis, le llamamos, de baja dosis de radiación, cada 3 meses. Aquí viene un problema. Las personas no le hacen caso al médico, ¿verdad? Sí. Y se les propone el seguimiento y regresan 2 años después. Y ahí es desafortunado que alguno de los pacientes sí era un nódulo pulmonar solitario maligno y pues el tumor está extendido por todos lados, ¿no? Ahí es donde quiero que quede claro la labor que van a tener ustedes como médicos de convencer a sus pacientes de que tienen que estar bajo revisión. Siempre. ¿Le queda claro, Gerardo? Estoy de acuerdo con usted. Sí, gracias. No son absolutas las medidas que tomamos, desafortunadamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Sí. Eh, ¿Los nódulos malignos acompañan de alguna otra enfermedad pulmonar, ya sea una neumonía o alguna otra? En pacientes mayores de 65 años que se presentan con una zona de consolidación, pues la primera posibilidad, pensar es en una neumonía, ¿sí? Y ya les decía, en mayores de 65 años, la principal causa de muerte infecciosa se llama neumonía. ¿Sí? ¿Quién pensaría que una neumonía puede matar a una persona? Bueno, es la principal causa de muerte en mayores de 65 años. Por eso, ahora que están escuchando mucho de el síndrome de dificultad respiratorio grave por el virus del COVID-19, han escuchado que mayor de 65 años es una persona muy alto riesgo, ¿sí? Porque una neumonía lo puede llevar a la muerte. Entonces, en estos pacientes hay que darles seguimiento. Si persisten con tos, hay que tomar estudios de control. ¿Por qué? Porque el carcinoma bronquiolo alveolar y el carcinoma de células pequeñas se puede presentar radiológicamente como un área de consolidación. Si ese paciente con neumonía no resuelve el área de consolidación, hay que pensar en que hay un tumor ahí. Todo eso lo van a aprender en sus clases de neumología, yo espero. Vieron algunas cosas ya en sus clases de patología. Pero sí, definitivamente, no todos los carcinomas del pulmón van a ser nódulos pulmonares. Áreas de consolidación pueden corresponder a tumores del pulmón, como vimos en alguna de las tablas de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces siempre hay que darle un seguimiento estrecho a los pacientes. ¿Le queda claro, César? Sí, doctor, gracias. Ahora, si la pregunta es, ¿va a ir acompañado de otra enfermedad? Siempre, pues ya se dio cuenta. La mayoría va a tener enfisema pulmonar, ¿verdad? Sí. Y eso ayuda para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque va a tener pulmones hiperlúcidos con una radiopacidad localizada. O sea, pulmones muy negros, diríamos, con una lesión blanca. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos continuando con nódulos pulmonares múltiples. Ya sabemos que es un nódulo pulmonar, tenemos la definición. Una radiopacidad ovoidea o circular menor de 3 centímetros. ¿A qué pueden corresponder estos nódulos pulmonares múltiples? Aquí tienen una lista resumida de diagnósticos diferenciales. Ahora sí que para estudiar la medicina, ¿verdad? Enfermedad metastásica, enfermedad micótica, carcinoma bronquiolo alveolar, tuberculosis, lesiones de la pared torácica e infartos múltiples.
El mejor profesor de radiología que yo tuve me enseñó que debía tener un pensamiento maligno cuando vemos nódulos pulmonares múltiples. ¿Cómo un pensamiento maligno? Sí, siempre debo pensar que es enfermedad metastásica. ¿Sí? Y me lo dijo así. Es preferible que te vayan a reclamar de que diagnosticaste enfermedad metastásica y que eran nódulos por tuberculosis o cualquier otra cosa benigna, a que diagnostiques nódulos tuberculosos o nódulos micóticos y que después vayan a reclamarte que era enfermedad metastásica. ¿A qué se refiere él? Si decimos la posibilidad de enfermedad metastásica, estamos obligando a que se siga estudiando este paciente. ¿Y cuál será el estudio que se tenga que hacer? Una biopsia, ya sea a cielo abierto o biopsia percutánea guiada por tomografía computada. Y será la forma en que hagamos la diferenciación con seguridad para el paciente. ¿Es enfermedad metastásica o son lesiones benignas? O inclusive un carcinoma bronquiolo-alveolar como lo están viendo aquí. La imagen radiológica pues es demasiado característica, ¿no? Está pavoroso. Este es uno de los pacientes pues que más nódulos me ha tocado ver en el pulmón. Vean que son radiopacidades ovoideas o circulares múltiples, involucrando difusamente los dos pulmones de diferentes tamaños. ¿En qué tenemos que pensar de primera instancia? Desafortunadamente, enfermedad metastásica. ¿Y quién puede enviar metástasis al pulmón? Diferentes tumores, ¿sí? Carcinoma del riñón, carcinoma de la glándula mamaria, carcinoma prostático, menos frecuentemente los carcinomas del tubo digestivo, que van a enviar más frecuentemente metástasis al hígado por el tipo de irrigación. Entonces, van a ser varias las posibilidades. La imagen radiológica nos podrá orientar en dónde está el tumor primario. La respuesta es no. Vamos a ver nódulos pulmonares múltiples y nuestra primera posibilidad de diagnóstico diferencial, porque yo no estoy viendo las células malignas aquí, pero la primera posibilidad es enfermedad metastásica, ¿sí? Ya veíamos las otras posibilidades. Bueno, múltiples es más de uno. Aquí estamos viendo este paciente con un nódulo pulmonar, otro aquí superpuesto a las costillas. Entonces son nódulos pulmonares múltiples. La primera posibilidad de pensar definitivamente es enfermedad metastásica. Me ha tocado ver muchos pacientes, les vuelvo a repetir, con este tipo de patología. Aquí estamos viendo una radiopasía ovoidea, otra radiopasía ovoidea, otra aquí. Si fuera tuberculosis, ¿podría corresponder con este paciente? ¿Vemos más daño en el pulmón? Bueno, estamos viendo cierta hiperlucidez, ¿verdad? Pero no vemos bandas fibróticas, no vemos áreas de cavitación, no vemos otra cosa que nos pudiera hacer pensar en tuberculosis o micosis primaria, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ir avanzando el conocimiento y aplicarlo en todos los pacientes que vamos a estar analizando. ¿Okay? Otro paciente, pues radiopacidades nodulares múltiples, diseminadas difusamente en ambos pulmones. ¿Se dan cuenta que ninguna de estas tiene calcificación? ¿Sí? El carcinoma del testículo, el seminoma testicular, son lesiones, tumores que también van a dar nódulos hacia el pulmón. Precisamente en pacientes con seminoma del testículo, son los nódulos más grandes que me ha tocado ver desde el punto de vista del diagnóstico radiológico. Alguien los llama nódulos en balas de cañón. Muy pictóricamente, ¿no? Pero balas de cañón de esos que se utilizaban en las guerras antiguas, que eran cañones de metal con un tiro grueso, y utilizaban unas esferas grandes
que yo no sé si explotaban, pero pues con que le pegaran a alguien ya lo mataban, ¿no? Entonces llegan a ser radiopacidades muy grandes a nivel del pulmón en relación pues a enfermedad metastásica. Les decía, seminoma da este tipo de lesiones. Otro paciente, vean las múltiples lesiones que hay a nivel del pulmón. Podríamos confundirlo con áreas de consolidación, con enfermedad pulmonar intersticial, con nódulo pulmonar solitario. Doctor, ¿qué le pasa? O sea, si está bien claro, son nódulos múltiples. Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Sí? Hacer diferenciación. ¿Y en base a qué? En base a todo lo que han estado leyendo. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, no se vale decir, es que así lo dijo el doctor Muñoz. Esa frase está prohibida para ustedes, ¿ok? Ah, bueno, tenemos que tener cuidado, porque hay radiopacidades que llegan a adoptar alguna forma o idea circular y nos pueden dar sorpresa. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta radiopacidad, pero ¿ya vieron esta línea que está aquí? ¿Qué es esta línea, Inita? La La fisura, fisura digo, la menor. cesura. La cisura menor y adyacente está esta radiopacidad, ¿sí? Se le tomó radiografía 2 días después al paciente y había desaparecido la nodulación. Eso es líquido que se ha acumulado entre las dos hojas de la pleura. Líquido de derrame pleural localizado o loculado, le llaman los autores. ¿Sí? Y pues han acuñado un nombre para este tipo de nodulación. Lo llaman nódulo evanescente o desvanecente. Se desaparece por derrame pleural loculado. Siempre va a aparecer adyacente a la cisura menor, que en ocasiones es evidente, en ocasiones no. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, una radiopacidad de apariencia, pues, un tanto ovoidea, pero otra vez ven la línea esta, ¿sí? Es la cisura menor. Unos días después, esto desaparece porque es líquido que está localizado entre las dos hojas de la pleura. Líquido de derrame pleural localizado. Es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con este tipo de radiopacidades. Muy bien, ya son muy buenos para diagnosticar nódulos pulmonares solitarios y nódulos pulmonares múltiples y tienen las posibilidades de diagnóstico diferencial. ¿Quién me quiere ayudar con la radiografía de este paciente? Vamos a hacer ejercicio, que veo que están durmiendo. ¿Quiere diagnóstico, doctor? Primero, ¿Qué hacer tiene? todo el ejercicio radiológico, porque pues, Pues el paciente tiene una radioopacidad con bordes mal definidos en el pulmón derecho, en el 1, 2, 3, en el cuarto espacio intercostal o cuarta costilla. Bueno, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. bueno, vamos a decir a nivel D, ¿verdad? A nivel D, Okay. a nivel del Porque si cuarto y dices quinto en la espacio. cuarta o tercera costilla, ya estamos hablando de que está en la costilla, Ujú, ¿sí? Pero nos vamos a referir mejor a que está en la región apical del pulmón, ¿verdad? Sí. ujú. Tiene relación a nivel D, pero está en la región apical del pulmón. Bien, ¿qué más, Diego? También tiene una elevación en el espacio diafragmático del pulmón izquierdo. No sé por qué no existe esa diferenciación ahorita. No le veo nada. Ujú, ¿Y qué ok. más? Bueno, pues se puede ver toda cierta radiopacidad en lo que serían los cilios y dirigiéndose hacia los lóbulos inferiores de cada pulmón. Con broncograma aéreo parece ser. Porque puedo ver la hiperlucidez. Líneas hiperlúcidas en cada uno de esos trayectos. Ok. Bueno, Eric, ¿está de acuerdo con Diego?
Yo veo un poquito, otros nódulos ahí superpuestos en Ok. la... Usted está viendo más radiopacidad. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿estuvo completa la descripción que hace Diego en cuanto a la radiopacidad que mencionó? ¿Estuvo completa la descripción? La primera radiopacidad, la apical, Ajá. Bueno, fue la única que describió. ¿Estuvo completa la descripción radiológica? pues dijo localización, nada más faltó comparar las densidades. No, ¿Le dijo creo el que faltó tamaño? eso. No, tampoco. ¿Le dijo si tenía calcio o no tenía calcio? No comparó las densidades. ¿Le dijo si es única o múltiple? Sí, dijo que era, pues, bueno, nomás dijo que veía una radiopacidad. Ok, entonces hay inconsistencias, ¿verdad? Sí. Quiero que aprendan a escribir. Sí. Por otro lado, me está describiendo radiopacidades a nivel de la región basal de los pulmones. Diego no se da cuenta que hay un reborde aquí, ¿sí?, que corresponde a glándula mamaria, que nos está dando esta área de incremento en la radiopacidad, pero la glándula mamaria es superpuesta. Yo me refería también a la elevación del diafragma del lado izquierdo. Bueno, los dos semidiafragmas están casi al mismo nivel. De hecho, accidentalmente hay una línea aquí, horizontal, accidentalmente, ¿sí? Y si se da cuenta pues casi están igual los semidiafragmas. Ok. Necesito que se pongan a describir todas las radiografías que puedan, utilizando los parámetros y los protocolos que se les han dado. ¿Con qué objeto? Pues que los aprendan y se hagan expertos en esto. Pero si no lo hacen, nunca van a adquirir experiencia. Ok. En este paciente, una paciente ya vimos del sexo femenino, por cierto, médico residente de 25 años, se presenta con nosotros porque le habían tomado esta radiografía y le diagnosticaron un nódulo pulmonar y otro nódulo pulmonar. Y decíamos que más de uno son muchos, ¿verdad? Y pues bueno, a la doctora de 25 años, en una radiografía del tórax, le diagnostican enfermedad metastásica al pulmón. Y nos le mandan para hacer una biopsia porque había que ver el estirpe histológico y si realmente esto eran metástasis. Entonces estamos viendo dos nódulos pulmonares múltiples. Hicimos la tomografía computada. Este es uno de los nódulos pulmonares. ¿Qué tiene este nódulo pulmonar aquí? ¿Cómo le llamamos a esto? Cavitación. Una cavitación. Sí. Ok. Bueno, este será el nódulo inferior. Es este que está aquí. Ya con mucha tensión, ¿no? Pues no, es muy difícil. Pero podríamos ver menor densidad aquí o menor densidad aquí, pero están las costillas. Difícil valorarlo, ¿verdad? Pero definitivamente la tomografía como tal nos dice que es un nódulo cavitado. Bueno, los tumores malignos pueden estar cavitados, pero cuando hablamos de nódulos múltiples, la presencia de cavitaciones en las lesiones metastásicas es rara. ¿Sí? Ok, empezamos bien con la doctora. Este es el nódulo superior. Vean que sí tiene contornos un tanto irregulares, pero ¿qué estamos viendo en el interior? Imágenes hipodensas de aspecto tubular que se están ramificando. ¿Qué son? No es Los bronquios. Son bronquios. aéreo. Ajá. Y si lo estamos viendo en una radiopacidad de contornos irregulares, ¿cómo le llamamos al signo? El Broncograma broncograma aéreo y aéreo. es en una consolidación. Broncograma aéreo. Ok. Eso nos habla de consolidación, ¿verdad? Consolidación y la otra tiene cavitación. ¿Nos está orientando realmente a que sean malignas las lesiones? No.
nos orienta más a que sea un proceso de tipo inflamatorio. Pero bueno, vamos viendo la ventana para pulmón y vean cómo está este nódulo. Y ya vieron toda la afectación que hay adyacente, ¿sí? Es como se ven los tumores del pulmón, ¿no? Y entonces, se le hizo la biopsia, se mandó material al departamento de patología y se mandó material al departamento de microbiología. El departamento de patología diagnosticó que eran lesiones inflamatorias granulomatosas, y el departamento de microbiología aisló coccidioidomicosis. Qué buena noticia para la doctora, ¿verdad? Oiga, ¿cómo va a ser buena noticia que me digan que tengo coccidioidomicosis? Pero ¿qué era lo que le habían dicho? Que tenía metástasis, ¿sí? Entonces sí es una buena noticia, porque la coccidioidomicosis tiene curación. Las metástasis nada más nos van a servir para dar pronóstico. ¿Sí? Entonces, vean que pues no es absoluta la información que vamos a obtener en los estudios radiológicos. Y vamos a tener que decidir realizar biopsias en estos pacientes. Bien, ¿preguntas o comentarios con respecto a nódulos pulmonares múltiples? Doctor, a mí me quedó una duda. Sí. Respecto al nódulo evanescente, ¿el fenómeno por el cual desaparece es por el edema? Las causas de derrame pleural, las vamos a ver más adelante, van a ser múltiples. Estamos hablando de derrame pleural, en este caso localizado. ¿Sí? Procesos inflamatorios van a ser una causa frecuente de derrame pleural, sobre todo localizado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí, Eric. en los nódulos pulmonares múltiples pueden aparecer varios nódulos y, por ejemplo, que unos sean por una enfermedad micótica y pueden aparecer otros que sean por enfermedad metastásica, o sea, al mismo tiempo. Siempre les voy a estar recordando que en medicina no podemos ser absolutos. Ni es nunca, ni es siempre. ¿Sí? Las posibilidades existen. Ahora, ¿qué tan frecuentemente se presentan? Si estamos hablando de nódulos pulmonares múltiples por metástasis, desafortunadamente en muchos de los pacientes vamos a estar hablando de enfermedad terminal. O sea, son tumores muy avanzados. Le queda poco tiempo al paciente de vida, sobrevida. ¿Sí? Que pueden desarrollar una tuberculosis. Sí, recuerde que son pacientes inmunocomprometidos. ¿Sí? Pueden desarrollar una micosis pulmonar. Sí, son pacientes inmunocomprometidos. Y desafortunadamente, pues la baja en las defensas nos hace muy vulnerables a las infecciones. Y se da cuenta que las infecciones pueden dar nódulos pulmonares múltiples. Llámese tuberculosis pulmonar o llámese coccidioidomicosis o cualquiera de las otras micosis pulmonares. Puede dar nódulos pulmonares múltiples. Coexistir los dos, yo creo que es muy mala suerte tener una enfermedad metastásica. Y va a ser doble mala suerte que ese paciente desarrolle nódulos micóticos o nódulos tuberculosos. ¿Ok? Pero le vuelvo a repetir, yo creo que antes de una tuberculosis o una micosis, tienen otros problemas. Y una causa frecuente de muerte en sus pacientes es neumonía. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mañana vamos a ver derrame, doctor. Vamos caminando. Yo sé que quieren correr.
pero para correr hay que caminar primero, ¿sí? Vamos a ir por pasos. Con respecto al tema, ¿hay alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. La enfermedad metastásica, ¿como cuánto tiempo tarda en aparecer síntomas? O sea, que hagan que el paciente acuda y que se le realice una radiografía. Me preguntó la enfermedad metastásica. Ajá, sí. Ok. Mariana, le recuerdo que estos pacientes, pues son pacientes que tienen un carcinoma en algún lado. Y el oncólogo los tiene bajo una vigilancia estrecha. También quiero decirle que es desafortunado que hablando de metástasis, pues la radiografía del tórax puede ser hoy día un método con baja sensibilidad. Habrá otros métodos más sensibles, pero es muy accesible la radiografía posterior del tórax, ¿sí? Entonces, los pacientes con carcinoma de la glándula mamaria, por ejemplo, el oncólogo los está mandando a radiografía del tórax cada 6 meses en los primeros 2 años. Y después, cada año. Los pacientes con carcinoma renal, el oncólogo los manda a radiografía del tórax cada 3 meses. Entonces, son pacientes que están bajo vigilancia por la presencia de un tumor ya conocido. Ahora, el paciente puede tener datos inespecíficos y le solicita una radiografía del tórax y encontramos enfermedad metastásica. Bueno, el oncólogo va a estudiar dónde está el tumor primario. Y como ya sabemos cuáles son los más frecuentes que envían metástasis al pulmón, se va a enfocar a estudiarle los riñones, la glándula mamaria, la próstata en el hombre, etc. Esa va a ser la forma de trabajar. Así como que el paciente acudió porque tuviera datos respiratorios, la verdad es no. Van a ser pacientes en vigilancia habitualmente. Y quiero decirles, de repente diagnosticamos enfermedad metastásica y queda como de primario desconocido. El paciente fallece sin que podamos conocer realmente dónde está el primario, a pesar de que se le hizo una búsqueda exhaustiva. ¿Sí? ¿Le queda claro? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?